Buenas noches, profesor. Esta tarea contiene las 10 estrategias jurídico-financieras que pueden tomarse en consideración para las empresas a largo plazo en el caso de México. Si la empresa aún no se ha constituido, es muy importante que los empresarios tomen en cuenta una evaluación de los diferentes tipos societarios que existen. Esto permite evaluar si el tipo de sociedad que se pretende constituir es una sociedad de personas o bien de capitales. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado se buscará la unión de talentos, de características que tienen las diferentes personas que van a conformar una sociedad, y existirán diferentes tipos de control respecto a la admisión o la exclusión de socios. En el caso de sociedades eminentemente económicas, donde lo que se busque es asociar capitales, bueno, estas características no tendrán tanta relevancia. Ahora bien, el evaluar estos diferentes tipos societarios permitirá conocer cuáles son las características definitorias en cuanto a la administración, en cuanto a el control de los recursos económicos, la movilidad de estos recursos, los diferentes tipos de responsabilidades que tienen los socios o los accionistas, así como las características diferenciadas que existen en cuanto a la liquidación, en caso de darse este supuesto. El planear la Constitución representa tal vez una de las estrategias más importantes porque permite a cada empresa allegarse de las herramientas que le permitan funcionar de una manera adecuada y no de una manera improvisada. Ahora bien, si la empresa ya se encuentra constituida, un elemento principal o de los primeros elementos estratégicos tiene que ser la evaluación. Evaluar en el caso concreto qué es lo que pasa dentro de la empresa y qué es lo que pasa fuera de ella. Adentro, a nivel interno, se dice que hay que hacer una evaluación de las fortalezas y de las debilidades que tiene la empresa para poder hacer un autodiagnóstico. Así también es importante evaluar qué es lo que sucede fuera de la empresa para poder ver cuáles son realmente las oportunidades que tiene la empresa para crecer, o bien cuáles son los riesgos o las amenazas que existen en el entorno y que deben obviamente tenerse en consideración para evitar incurrir en riesgos o costos económicos. Contar con una planeación estratégica como tercer punto, esto debe de pensarse también a nivel dirección. Como lo menciona el profesor David Garvin de la Escuela de Negocios de Harvard, son 4 los elementos o las etapas de una planeación estratégica como parte fundamental de la dirección de una empresa. Como lo decíamos antes, el análisis de los entornos es básico. Saber autodiagnosticar a la empresa de una manera real, de una manera concreta, sin apapachar a la empresa, sin hacerla ver más grande de lo que es, sino saber efectivamente el tamaño de los problemas que tiene y de las posibilidades de crecimiento. 2, para ello hay que hacer o formular planes objetivos, planes de acción, planes de evaluación, y obviamente para ello hay que evaluar las capacidades y los recursos disponibles para poder alcanzar cada una de estas metas. Para llegar a ellas hay que programar o definir cuáles son las actividades o serie de pasos que deben darse para poder alcanzar estos objetivos. Asimismo, debe de existir un estricto control de seguimiento que permite evaluar cómo se va llegando a dichas metas y establecer incentivos para que pues los miembros de una organización, de una asociación, pues se vean comprometidos para alcanzar dichas metas. Un punto tal vez trascendente en el ámbito jurídico fiscal tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Muchas veces se piensa que la planeación fiscal es sinónimo de elusión fiscal,
lo cual no necesariamente es preciso. Nosotros creemos que el tener conocimiento oportuno, completo, informado, veraz respecto de las normas jurídicas fiscales permite al contribuyente poder planear un cumplimiento oportuno, y esto permite tener a largo plazo la posibilidad de que la empresa cuente con recursos económicos que permitan el desarrollo o el crecimiento de la misma. Si no se tiene información oportuna o, digámoslo, vigente de las obligaciones fiscales, pues los empresarios como contribuyentes podrían incurrir en riesgos económicos ante el imposible incumplimiento de las obligaciones, lo cual podría ser peligroso para la estabilidad económica o la supervivencia de la propia empresa. Un punto interesante también es que las empresas, para poder sobrevivir en el mercado actual tan competido, es que las empresas deben buscar ser productivas. ¿Esto qué implica? Evitar el desperdicio de recursos financieros, recursos económicos, recursos humanos, recursos administrativos, y para ello se deben desarrollar estrategias que permitan a la empresa adaptarse para poder expandirse o para saber en qué momento deben desaparecer ciertos sectores de la empresa. Ya sea el análisis de la pertinencia o no de las características de una fusión, como una sexta estrategia, ya sea para poder disminuir costos, para poder tener mayor productividad, para tener tal vez mayor liquidez, o bien fortalecer las tecnologías implementadas o la capacidad productiva. O bien, como séptima estrategia, ver la pertinencia de una decisión como una estrategia que pudiera servir no solo como una estrategia fiscal, sino como una estrategia en la que se busque que la empresa, pues realmente, como lo decíamos en un punto anterior, sea productiva, que no se desperdicien recursos por tratar de sostener una empresa totalmente grande que a veces pueda resultar inmanejable, que no se pueda administrar fácilmente o no se pueda evaluar. Ahora bien, un punto importante que ya se ha tocado de la adaptación es también la implementación de recursos tecnológicos. Con esta nueva era tecnológica, las empresas deben pensarse como parte de un mercado global en el cual deben procurar implementar estrategias tecnológicas que los hagan tener comunicación con aliados que incluso pueden estar en diferentes partes del mundo. El uso de estas redes de comunicación, redes informáticas, puede hacer que una empresa pueda llegar a lugares o mercados donde sería impensable si se hiciera el análisis de los recursos disponibles, que a veces son limitados. El poder adaptarse a estas economías globales implica, como lo decíamos antes, el conocimiento de disposiciones fiscales, jurídico administrativo, jurídico de derecho internacional, y para eso las empresas pues deben de allegarse de especialistas que los puedan orientar también sobre el cumplimiento de disposiciones internacionales, que es una herramienta interesante. Como novena estrategia, una herramienta que me parece interesante es el orden que se debe tener en el ámbito laboral. Las empresas mexicanas muchas veces son criticadas, pues se dice que menosprecian el talento mexicano y por ello la remuneración está muy castigada a nivel comparativo con muchas otras economías. Yo considero que se debe buscar desarrollar el talento
y se debe de apostar por una remuneración justa por el trabajo profesional que se preste a una empresa. Considero que en México existe mucha fuga de capital humano que prefiere abandonar el país para poder tener mejores oportunidades de negocio, y creo que esto es un error, que el gobierno no le invierta a las empresas mexicanas para que desarrollen talento humano, talento mexicano. Por último, pero no menos importante, creo que una estrategia vital es que cualquier empresa exitosa que se considere que desea permanecer en el entorno no solo nacional, sino en el entorno social, pues debe de ser contar con una responsabilidad social empresarial clara. Poder entender que cualquier esfuerzo que se haga por tener una empresa exitosa debe acompañarse con un proyecto responsable en el entorno donde dicha empresa vaya a competir es vital. El no pensar en que la empresa formará conciencia, podrá ser un entorno que pueda servir para el bien común, donde se desarrolle la gente, donde sea responsable con el medio ambiente, donde sea responsable con los seres humanos que interactúan dentro y fuera de la empresa, pues yo creo que si no se cuenta con esa responsabilidad social, la empresa a largo plazo no podrá subsistir. Me parece que estas herramientas estratégicas pueden servirle a cualquier empresa y ojalá que se pudieran difundir con información para que muchos empresarios pues puedan hacerlo de una manera correcta, informada, seria, profesional, y que nuestro país se logre desarrollar a un mayor nivel competitivo. Muchas gracias.